somos fruto de la guerra prácticamente, no hemos tenido pues casi paz, ¿cierto? Granada era un pueblo muy pujante, muy productivo. Era un Granada tranquilo, de mucha economía, o sea, había una economía muy buena, la gente vivía relajada, tranquila, caminabas despacio, a paso lento, sin afanes. Donde uno estudiaba, jugaba, compartía, era un pueblo supremamente tranquilo. Ya más o menos como en el 89, finalizando así como la parte del 80, uno empezaba a escuchar que en las veredas había guerrilla, pero para uno eso era lo que veía en noticias o lo que escuchaba como de otras zonas. La primera vez que me encontré que con las autodefensas, yo no sé pues si eran autodefensas, no, solo sé que yo venía a estudiar y me hicieron quitar toda la ropa. La verdad, fueron muchas las distintas situaciones de guerra que nos fueron destruyendo la moral a los granadinos. La toma que hubo acá fue como una muerte avisada porque siempre se decía, hoy va a ser la toma, hoy van a tomar el pueblo. Realmente para nosotros como comunidad hubo momentos difíciles, por ejemplo a nosotros nos marcó mucho cuando mataron un exalcalde, estábamos cerca de él con Alberto, Jorge Alberto Gómez. Esperanza de que esto no se va a volver a repetir, porque no, que nosotros debemos trabajar mucho el perdón, la solidaridad, volver a tomar como todos esos principios que nos enseñaron desde chiquito, de amarnos, de respetarnos, de querernos y perdonarnos a nosotros mismos porque nosotros permitimos que hicieran todas esas cochinadas con nosotros. Granada es un pueblo siempre bastante antiguo, ¿cierto? Empezó pues a surgir como pueblo desde 1807. Ya en 1807 existían más o menos unas 800 personas en esta zona, más o menos unas 120 familias. En esa época se construyó el pueblo pues en una capillita allá abajo, en un paraje que se llama Las Vegas. Y ya en 1817 fue decretado pues lo que llamaban en esa época el Partido de los Vagos, ¿cierto? Era como darle pues al pueblo una categoría de municipio, ¿cierto? Sí, nosotros hemos dicho, o pues a mí personalmente he dicho que nosotros hemos vivido en guerra, porque cuando nacimos estaba la guerra de independencia, ¿cierto? Ya en 1829 nos tocó pues la guerra, esa revolución que hizo Córdoba en contra de Bolívar, y que Córdoba pasó por aquí pasaron los que lo mataron, ¿cierto? Córdoba pasó pues por aquí por el lago Guatapé, pero por aquí pasó Ruperto Ján y esa gente que lo mató aquí en el santuario, ¿cierto? La gente dice que ellos durmieron esa noche aquí, pero no Córdoba, sino los enemigos de Córdoba, ¿cierto? Entonces mire, 1829. Ya después llega la persecución religiosa con Mosquera en 1870, que también fue muy dura, ¿cierto? Después llegó la Guerra de los 1000 días, que eso fue pues enseguidita. Mi abuelo me contaba que a él le tocó pues huirle a ese reclutamiento, que les tocaba dormir en el monte para que no los reclutaran para la Guerra de los 1000 días. Después, terminada la Guerra de los 1000 días, apareció pues ya la época de ya en 1948, la violencia que se llama, que aunque aquí no fue pues muy marcada esa época, ¿cierto? Porque no hubo muchos muertos en esa época, pero de todas maneras fue el origen también es el origen prácticamente de esta guerra que apareció, digamos, ya mucho más cruda en 1988 más o menos, que volvió a recrudecerse ya la guerra, pues la violencia política, ¿cierto? La guerrilla, ¿cierto? Y los movimientos de izquierda, pues el ELN y las FARC, ¿cierto? Entonces, mire, verá que sí, lo que usted dice es cierto, somos fruto de la guerra prácticamente, no hemos tenido pues casi paz, ¿cierto? Yo recuerdo mucho a Granada en esa época con mucho desarrollo, porque me parece que en el campo era un campo muy dinámico y había pues una economía, aunque la base es campesina netamente, pero era una economía muy dinámica. De pronto
Granada llegó a ser un productor muy importante de café, pues para la región, digamos, del oriente, pues, a nivel nacional. Y uno veía cómo llegaban los carros, todos esos vehículos, las escaleras, llamémoslo así, de las veredas, y llegaban, digamos que repletas, llenas, ya sea de gente y de productos del campo. Y uno veía pues el comercio, esa parte, esa dinámica que tenía tan importante. Granada era pues un municipio que ya uno veía una población alta, nosotros teníamos una población alrededor de los 19.000, 20.000 habitantes. Entonces uno veía una dinámica poblacional muy fuerte y veía como ese deseo, pues digamos, de la comunidad de emprender acciones. A pesar de que éramos un municipio relativamente con bajo nivel económico, pero sí veía un gran nivel comunitario, porque uno también veía las juntas de acción comunal, veía todos esos procesos comunitarios muy fuertes, muy dinámicos, con gran potencialidad. Y ya pues lo que decía Gloria ahorita, ya la violencia rompe ese esquema y digamos que cambia la mentalidad de mucho del granadino. En la economía de lo que se produce ya se había como muy buena producción, sobre todo en el tema café, caña, donde la gente vivía muy tranquila. Sin embargo, siendo niña, se escuchaba pues así ya como, está llegando gente. O sea, y se llegaban a las, por ejemplo, a las escuelas, a los espacios donde ya generaba un poquito de intranquilidad, pero sin embargo buscaban pues como la confianza de la comunidad. Mi papá y los tíos tenían muchos trabajadores, ¿cierto? Y decían que es que no, que por ahí hay gente mala, pues uno no sabía que era gente mala, ¿cierto? Ni se imaginaba. Yo sí me acuerdo que por a la edad de los 7, 8 años me tocó que ver los primeros señores armados, ¿sabes? Porque nosotros sabíamos que era un arma y no sabíamos si eran unos u otros, porque nosotros nos ubicábamos, sino que no le parecía muy raro porque veía señoras, niños y de todo, ¿cierto? Enramadas por ahí moliendo un lunes, martes, miércoles, una semana entera. Entonces uno le preguntaba, papá, ¿usted por qué están moliendo toda la semana a esos señores? Ah, es que eso es gente de otro lado, que vinieron a moler. Pues no le decían uno nada. Y pues es decir, y la guerrilla pues apareció por aquí más o menos en el 80, 81, 82, 83, ¿cierto? Cuando ya el narcotráfico allá en el Magdalena Medio pues se apoderó de eso y los ganaderos empezaron a crear lo que es el MAS, ¿cierto? Para defenderse de las extorsiones de las FARC allá en el Magdalena Medio. Entonces se fueron desplazando hacia acá, hacia San Luis, hacia San Carlos, y ellos mismos pues lo sacaron de allá y fueron llegando por aquí a estas zonas. Y más o menos pues como en esa época ellos empezaron a estructurar ya, a penetrar en el pueblo. Hasta que ya en el 88, fíjese que ya vamos del 83 al 88, ya ellos hicieron la primera toma aquí en el pueblo, ¿cierto? Ya estaban fortalecidos pues en Santana y en esta zona, entre San Carlos y Guatapé y esa zona, ya estaban fortalecidos. En esa época hubo la primera toma que fue para asaltar el Banco Agrario, que fue en las horas de la noche. Y ahí sí pues por primera vez uno sintió el miedo de los grupos armados, porque era por primera vez en la vida escuchar un disparo, uno no sabe qué era lo que estaba pasando. Después de que todo se calmó y salir a la calle y ver personas heridas, el Banco Agrario destruido, para mí es el primer recuerdo de guerra en la vida mía. Después otra época de total receso y de tranquilidad, hasta que en el 90 volvieron a intentar robar el Banco Agrario, también con tiroteo y toda la cosa. Y luego otra vez 10 años como de calma para la zona urbana, pero uno sabía pues que en la zona rural ya la presencia de la guerrilla era fuerte. Había una posición muy fuerte de que los muchachos se vinieran a estudiar acá al pueblo por una forma como de prevenir de que no los reclutaran. La violencia en Granada empieza, digamos que aproximadamente en 1998, donde se siente como la presencia fuerte del conflicto en nuestro municipio. En ese entonces yo me desempeñaba como secretaria de gobierno en esta localidad
se empezaron a presentar focos de violencia, se empezaron a presentar hostigamientos por parte de grupos al margen de la ley. No, el primer encuentro mío así como con la muerte fue en el septiembre del 99, con la masacre de los policías en el Coliseo. Yo hacía 8 días había tenido mi hija y en esos 8 días por primera vez salí de la casa. Yo crucé simplemente la calle a preguntar por un artículo en una tienda. Cuando yo estaba en la tienda, empezó el hostigamiento. Y digamos que un momento muy álgido de la violencia que partió la historia del momento en dos fue cuando hubo una incursión por parte de los grupos paramilitares al municipio de Granada, donde hubo 19 personas muertas. La masacre pues, paramilitar del 3 de noviembre del 2000, eso fue pues, una cuestión pavorosa, ¿cierto? Eso conmovió al pueblo de tal manera que prácticamente pues, la gente se asustaba con ver bajar una reja o ver un uniforme militar, eso fue una cosa muy miedosa. Después, al mes ya la toma otra vez, eso también es una cuestión pues eso es durísimo. Mi pensar era pues que uno escuchaba en las noticias que por allá lejos, en otras ciudades, que habían masacres y que mataban al papá, a los hijos y que los familiares no pudieran estar en los entierros, en el funeral de la familia, y pues lamentablemente me tocó vivirlo de lleno. Por ahí 20 días, un mes después de las noticias, me tocó vivirlo así. Como lo vi en las noticias, me tocó vivirlo. De Granada, en el oriente antioqueño. De esta pesadilla, la población civil todavía no se repone. 7 guerrilleros, 3 policías y 2 civiles murieron. Habría 20 desaparecidos. La guerrilla sigue en la zona y hay intensos combates. Como aquel 4 de noviembre cuando los paramilitares asesinaron a más de 20 personas. Nuevamente la calle Colón en Granada se viste de luto y drama, esta vez para escarbar su terrible camposanto y hallar allí la esperanza perdida. María Córdoba de las FARC arrasó la población de Granada a 1 hora de Medellín. El violento ataque duró 18 horas y todavía en los alrededores de la población hay combates entre el ejército y guerrilleros que se retiran de la población. 2 civiles y 3 policías resultaron muertos. 7 guerrilleros también cayeron en los combates. Por lo menos 20 personas podrían estar bajo los escombros que quedaron después de la toma. Desgarradoras escenas, siguen apareciendo cadáveres bajo los escombros que dejó el demencial. Todo el número de muertos a 15 civiles y 5 policías. Los desolados habitantes tienen como futuro inmediato un éxodo masivo del lugar. Administración de Granada tramita seguro para atender a los damnificados. La comunidad se reafirma en marcha por la paz prevista para mañana a las 9. Hoy fueron descubiertos bajo los escombros producidos por explosiones con pipetas de gas 9 cadáveres más, 2 de ellos de niños de corta edad. Que empezó hoy a ser mucho más evidente. Bajo los escombros fueron encontrados los cuerpos de 2 niños, 7 adultos civiles y 6 uniformados. Además de ellos, hay 20 pobladores desaparecidos. Sin embargo, el día que fue el carro bomba, que fue una explosión supremamente fuerte, que todo se sintió cuando cayeron las vitrinas, el techo como que se levantó y volvió a caer, le dije, no, ya hasta aquí llegamos. Sin embargo, siguió el tiroteo, todo ese momento, y escuchamos al señor del segundo piso que algo se cayó. Y yo decía, ay, se cayó, quién sabe qué tiraría el señor del susto o qué pasó, y era que a él lo habían herido. Entonces ya nos tocó por el patio buscar la manera de auxiliarlo. Todo el mundo pensaba que yo ya había pues que se me había adelantado el bebé. Recibíamos llamadas telefónicas hasta un momento como hasta las 3 de la tarde, porque eso fue a las 11 de la mañana. Ya después las líneas de comunicación se perdieron, nosotros tratando de auxiliar a ese señor, pero no era posible sacarlo. Intentábamos salir, o sea, se escuchaba como que ya había tranquilidad. Intentábamos salir y ahí mismo medio abríamos la puerta, empezaron a disparar, y nosotros con el señor herido y sin saber pues qué hacer. Entonces esa noche y ese día fue muy larga, y uno pensaba que no iba, porque el helicóptero
disparando los cilindros. Fueron 18 horas que fueron muy fuertes y uno pensaba que ya no iba a lograr sobrevivir. Y mire que son acontecimientos muy seguidos, porque ya en el 2001 ya empieza la famosa masacre del Vergel, ¿cierto? Que esa fue cuando mataron 7 campesinos a punta de puñalada. Eso fue, pues, eso es mortal. Pero eso son situaciones muy difíciles. Y la otra, pues, también muy dolorosa, porque ya es la de también en el 2001, ya cuando mataron al alcalde, al exalcalde, a Jorge Alberto, que eso también fue una especie de masacre, porque a él lo mataron en la plaza ese día, ese viernes por la noche, a las 10 de la noche. Pero habían sacado también 3 mujeres más, eso es la misma guerrilla, las había sacado 3 mujeres y al otro día las mataron y las tiraron allá en el cebadero, así en la carretera, hay muertas. Yo no sé uno pues cómo está contando esto, ¿no? Es muy difícil, muy duro. Soy un convencido que a través de la educación podemos salir adelante y a través de la educación vencemos la esclavitud y a través de la educación le cerramos las posibilidades a la guerra y a la violencia. Alberto, liderar la reconstrucción, posiblemente le asignó demasiados epítetos de parte de los distintos grupos. A eso fuimos sometidos y él, como tal, es un ejemplo más visual, más por las características de su persona, de su protagonismo, de su liderazgo, de la que muchos anónimos, de los que tal vez ni el nombre exista porque en estos momentos CNN o se encuentre perdido en alguna fosa, está sobre la misma circunstancia sobre la que murió Alberto. Me siento feliz, me siento enormemente satisfecho de estar con ustedes y sepan que aquí siempre voy a estar. Desde el sitio donde Dios nos ponga, allí llevaremos a nuestra Granada en lo profundo del corazón y haremos todo lo que nos sea posible, todo nuestro esfuerzo lo pondremos para que juntos salgamos adelante. Realmente para nosotros como comunidad hubo momentos difíciles, por ejemplo a nosotros nos marcó mucho cuando mataron a un exalcalde, estábamos cerca de él con Alberto, Jorge Alberto Gómez. Y nosotros prácticamente en ese momento tomamos como la decisión, vamos, pues fue como la reacción natural al instinto. Pero realmente también uno dice, y empezamos pues como teníamos unos grupos y empezamos como a conversar con la gente y la gente, uno también ve que la posibilidad que si todos nos vamos entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? Entonces yo creo que nos mantuvo aquí ese deseo de que verdaderamente salir adelante, si Granada queda solo, pues lógicamente uno dice, no, nosotros no vamos a ser los salvadores, pero sí podemos contribuir desde nuestro trabajo comunitario, desde nuestro quehacer y desde nuestra labor, a que al menos se logre ir construyendo nuevamente nuestro municipio. Fueron sí muchas personas que decidieron quedarse y quienes se quedaron, quienes en algún momento salimos y decidimos volver, que a mí personalmente me tocó volver en medio del conflicto y vivirlo en la etapa más intensa, fue desde la decisión desde la esperanza de que eso podía llegar a cambiar en algún momento. Uno se queda pensando, mientras se va, piensa en el que está, cuánto sufre, cuánto apoyo necesita, y se siente uno más útil en el momento en que regresa. Así sea, por lo menos acompañarse, porque en medio de las tomas guerrilleras, así fuera a través de los gritos por entre los solares, nos sentíamos acompañados. Así fuera pasando un platico de frijoles a quienes no habían podido comer durante las 18 horas que duró la toma guerrillera de las FARC en el 2000. Eso era una compañía. Un momento en que los grupos armados, cuando se sentían ya como
digamos que empezaban como a sentirse demasiado atacados y que necesitaban replegarse, obligaban a la población civil a tomar partido. Entonces la población civil, con el temor a asumir como esa responsabilidad, trataba de huir para no dejarle los hijos a la guerra. No hay nadie neutral en la guerra, o usted está con el malo, o está con el malo, o se abre del parche, porque el primero que sobra en la guerra es el bueno. Cuando aquí hay un grupo y aquí hay otro grupo, y aquí hay alguien bueno, no sirve, le estorba aquel y le estorba este, ahora se el parche. Por eso el desplazamiento, por eso la gente se tuvo que ir, porque ahí no hay neutralidad. Por motivo de la violencia hubo un desplazamiento total, donde las fincas quedaron todas a merced de prácticamente de los grupos armados. No me fui porque mi hija, la que yo ya tenía y que ya había nacido en medio del conflicto, estaba muy pequeñita, entonces yo la podía tener ahí, abrigadita y cuidadita. Si yo hubiera tenido niños en edad escolar, yo creo que me hubiera ido. Porque es que la incertidumbre de uno enviarlos para la escuela y no saber lo que va a pasar en el día, yo creo que yo me hubiera ido. Y lo tercero era lo que decía Dubia, ¿no? Uno decía, si uno es el líder, el que está como inyectando ánimo a la comunidad, pues cómo queda la gente si me ven salir con mi equipaje a mí también. Si uno se queda como por esa responsabilidad. Y ya luego, cuando ya el conflicto empieza pues como a ceder un poquitico, llega la segunda hija. Ay, porque es que también tenemos que traer hijos para la paz. Mi vida conmigo me ha interesado es trabajar por mis niños y por mis adolescentes. Desde el silencio y desde lo más bajo perfil que se pueda. No, que no me visualice pues como alguien y que eso fue lo que a mí me enseñó la guerra, a trabajar por la gente, a que me duela aquí en el alma la gente y a que no trabaje por dinero. Usted tiene que luchar por su comunidad, usted tiene que salir para adelante. Y yo creo que eso lo lleva uno como al camino que tiene. Ya como promotor de desarrollo, yo creo que es como la corresponsabilidad y como el ánimo que tengo por las juntas de acción comunal y como el desarrollo de las veredas. Es yo creo que marcado a eso, a la violencia que me tocó que vivir desde mi niñez y la adolescencia, el bregar a salir a la comunidad, porque uno es bregando cómo saca proyectos, bregando a ver cómo hace esto, cómo mejora, cómo puede hacer para el bien de toda la comunidad. Entonces ya no eran solamente mis 3 hijas, empezamos a trabajar como con 140 hijos más. Y entonces a los hijos propios, eso también pues a mis propias hijas, eso les va a enseñar que es que no solamente es trabajar para recibir un sueldo, para tener cosas, sino que hay que trabajar por la gente. Al principio, por ejemplo, cuando uno hacía los primeros trabajos en la fundación y hablaba con ellos sobre el futuro, ¿usted qué quiere ser cuando grande? El 90-95% iban a ser soldados, policías o alguna actividad donde hubiera un arma para yo vengar la muerte de mi papá. Esa era la respuesta que nos daban así, directo: yo quiero ser soldado, para buscar el que mató a mi papá y hacerle lo mismo. Entonces desde ahí uno empezar a mostrarles a ellos, es que ese no es el camino, porque muchos de los que hicieron eso lo repitieron porque a ellos también les pasó. Y ahora uno ver que hay unos que estudian matemática en la universidad, que estudian comunicación social, que trabajan, que salen como con otros sueños y ya diciendo, yo ya y en el servicio comunitario. Exacto, yo ya logré perdonar, pero no voy a olvidar, pero ya no siento rabia por esa persona que hizo eso. Yo quiero construir también un país mejor. En lo que yo quiero decir, con respecto al tema, le pido a la gente que no tenga miedo. O sea, ya la violencia pasó, en muchos quedaron cicatrices, en otros no. No le inculquen el mismo miedo a los que vienen, o a nosotros los jóvenes, que no nos tocó ya tanto. Si va a pasar es porque tiene que pasar, o debe pasar, uno no sabe. Pero que no a nosotros los jóvenes no nos inculquen ese miedo que ellos tienen por dentro. Desahóguense
y ahí se verá qué se puede hacer. El conflicto se ensañó sobre los granadinos porque somos capaces de brindar una campanela a quien pasa por el frente. El conflicto se ensañó con los granadinos porque no niega un saludo, porque no niega un abrazo. Y el conflicto se ensañó sobre los granadinos porque llegar acá para cualquier persona extraña, forastera, era como llegar a su propia casa. Eso hizo que el conflicto se ensañara sobre ellos. Pero yo digo que donde hay riqueza hay disputa, ¿cierto? Y donde el Estado allá, pues yo tuve un tiempo que yo no conocí que era el ejército, ¿cierto? Era la comunidad y la comunidad. Y los señores malos que vinieron, ¿cierto? Y que especial fueron de la corregimiento de Santana. Entonces, yo digo es donde no hay quien mande, cualesquiera tiene que mandar, ¿cierto? Y definitivamente uno queda como desconcertado, ¿cierto? Porque siempre la que lleva la peor parte es la población civil. La comunidad rompe estructuras, que se daña pues todo ese potencial que se tenía. Y uno como que queda ahí como desconcertado y dice, pero ¿qué pasó acá? ¿Cierto? Hay miedo de hablar. Muchas de las cosas que yo estoy diciendo o que digo es porque las puedo hablar. Hay otras que tienen que todavía encerrarse, por lo menos en un silencio. Todo el mundo vivía con esa libertad de que podía pasar por todos los caminos, sin el riesgo a una mina. Ya no. Ya se tiene el riesgo, aquí hay caminos limitados en las veredas, que hay veredas que no se puede ir porque se sabe que está minada. Yo sueño que esos campos vuelvan a tener esa paz y que en el pueblito de Granada, que es nunca nos toque volver a oír ráfagas de metralla o explosiones de cilindros, de carro bomba, porque yo creo que uno no resistiría otra vez. Es que uno solo de imaginarse, usted no se imagina, le hace a uno, el corazón se le arruga. A mí se me arruga el corazón solo de pensar que algún día nos toque vivir algo así. Yo le perdono a esas personas que hicieron la guerra y que resultados de esa guerra que ellos hicieron y de esas bombas o de esas minas que pusieron para que explotaran y hicieran daño, yo les perdono porque soy creyente en Dios y en María Santísima y hay que perdonar para que Dios nos perdone a nosotros también todos los pecados. Destruir es muy fácil, construir es muy difícil. Por ejemplo, aquí fue uno de los municipios donde se reconstruyó muy rápido, pero el tema social todavía está muy destruido. Y por ejemplo, hoy día que hacemos parte de unos procesos de acompañamiento, vemos que en la parte social, en la parte de sentido de vida, de ganas de salir adelante, se ha perdido mucho esa motivación y hay mucho dolor y mucho miedo todavía en lo que se vive, o sea que todavía ese proceso continúa. Tengamos certeza de que la guerra no ha acabado, de que si hoy se ponen 4, 5 o 3 letras, mañana se inventarán otra cara, otra forma, cambiarán sus 3 letras por 2 palabras y pueden llegar a seguir haciendo su ejercicio de violencia para poder que sus intereses de carácter económico se sostengan en el territorio. Ha habido mucha reparación económica, pero eso
no le devuelve la estructura a la vida a nadie. Muchas veces, lo hablábamos esta mañana en una reunión, La mesa de salud mental. reciben, por ejemplo, una indemnización, pero no hay una motivación para vivir. O sea, es una plata que hay. Granada físicamente se logró restablecer con facilidad. Digamos que en 3 años ya un municipio estaba totalmente reconstruido. Pero emocionalmente y físicamente uno siente muchas heridas, mucho dolor en las personas, muchos sentimientos de tristeza. Ya nosotros pues, gracias a Dios, alcanzamos a superar todas las situaciones porque tuvimos la calma, la valentía, ¿cierto? Pero nos sentimos totalmente destrozados. Yo, por ejemplo, me sentía reparado con que no se vuelva a repetir lo que se vivió. Yo me llevo mucho aprendizaje porque en realidad yo no conocía, se puede decir, nada de todo lo que ha ocurrido en ese pueblo y pues un aprendizaje muy grande y la verdad destaco de que todos ustedes son personas que han luchado por lo que quieren, porque ustedes no se dejaron vencer de todas esas dificultades que se presentaron, sino que ustedes lucharon, ustedes querían sacar ese pueblo adelante y pues la verdad les digo que lo han logrado porque ya veo que esto, pues todas esas dificultades se han logrado dar a conocer y se han logrado superar poco a poco y yo sé que lo van a lograr.